Bienvenidos a esta explicación. En esta clase vamos a analizar de manera detallada la giardiasis, siguiendo el orden de las imágenes proporcionadas. Explicaremos desde el agente causal, las formas del parásito, el ciclo de vida, los mecanismos de transmisión, la patología, la respuesta inmunológica y los hallazgos clínicos y experimentales. El objetivo es comprender cómo Giardia duodenalis produce enfermedad, cómo se transmite y cómo responde el organismo frente a esta infección. Imagen 1. La giardiasis es una parasitosis intestinal causada por Giardia duodenalis, también conocida como Giardia intestinalis o Giardia lamblia. Es una infección que afecta principalmente a niños y presenta una mayor frecuencia tanto en países tropicales como en regiones no tropicales. Este parásito tiene importancia médica porque puede producir alteraciones intestinales que afectan la absorción de nutrientes. El agente causal es un protozoo flagelado, es decir, un microorganismo unicelular que posee estructuras llamadas flagelos que le permiten movilizarse. Giardia presenta diferentes genotipos con distinta capacidad para producir enfermedad tanto en humanos como en animales. El parásito presenta dos formas principales, el trofozoito y el quiste. El trofozoito corresponde a la forma activa del parásito. Tiene un cuerpo con forma piriforme, semejante a una pera. Su tamaño aproximado es de 15 micrómetros de longitud por 7 micrómetros de ancho. Esta forma presenta dos núcleos anteriores con nucleolos centrales, una característica microscópica importante para su identificación. Además posee un disco suctorio ventral, estructura especializada que permite que el parásito se adhiera a la mucosa intestinal. También presenta un axostilo central, que funciona como una estructura de soporte interna y divide longitudinalmente al organismo. El trofozoito posee 4 pares de flagelos distribuidos en diferentes regiones, anteriores, laterales, ventrales y posteriores. Estos flagelos permiten una movilidad característica descrita como lenta, vibratoria y rotatoria. El disco suctorio tiene una función fundamental porque permite la adhesión del parásito al epitelio intestinal, principalmente en el intestino delgado. Esta unión facilita que el microorganismo permanezca en la superficie intestinal y produzca daño local. Las características del trofozoito incluyen la presencia de dos núcleos con nucleolos centrales, cuerpos parabasales asociados a los flagelos y el axostilo que divide longitudinalmente el organismo. Aunque algunas mediciones pueden variar, el tamaño promedio observado microscópicamente puede ser cercano a 10 micrómetros. La segunda forma del parásito es el quiste. Esta es la forma resistente y transmisible de Giardia. Contiene estructuras nucleares que permiten la supervivencia del parásito fuera del huésped. Gracias a esta resistencia puede permanecer en el ambiente y participar en la transmisión de la enfermedad. Respecto a los genotipos, existen principalmente dos grupos importantes. El genotipo A está asociado a infecciones tanto en humanos como en animales. El genotipo B se relaciona principalmente con infecciones humanas. Otros genotipos pueden afectar animales. El genotipo B puede eliminar mayor cantidad de quistes y presentar mayor capacidad patógena en humanos, lo que favorece la transmisión y la aparición de enfermedad. Imagen 2. En esta imagen se explica el ciclo de vida de Giardia duodenalis y sus mecanismos de transmisión. La transmisión ocurre principalmente de persona a persona o desde un animal reservorio hacia una persona. La vía principal de infección es la ingestión de quistes presentes en materia fecal. El ciclo comienza cuando una persona ingiere un quiste contaminante. Estos quistes llegan al intestino delgado, especialmente al duodeno. Allí ocurre el proceso de excistación, favorecido por las condiciones del tracto digestivo. Como resultado se liberan 2 trofozoitos por cada quiste ingerido. Los trofozoitos liberados se fijan a la mucosa del intestino delgado mediante su disco suctorio. La zona principal de colonización es el duodeno, aunque también puede afectar otras regiones del intestino delgado. Una vez adheridos, los trofozoitos se multiplican mediante división binaria longitudinal, aumentando la cantidad de parásitos presentes en la superficie intestinal. Posteriormente algunos trofozoitos vuelven a transformarse en quistes. Estos quistes son eliminados mediante las heces y pueden contaminar el ambiente. Logran sobrevivir en diferentes lugares como suelo húmedo, agua y alimentos contaminados. La forma infectante principal es el quiste. Los trofozoitos no sobreviven durante mucho tiempo fuera del huésped debido a su menor resistencia ambiental. Los mecanismos de transmisión incluyen principalmente la ingestión oral de quistes. Estos atraviesan el estómago porque poseen resistencia al ambiente ácido y posteriormente llegan al intestino delgado, donde liberan trofozoitos e inician nuevamente el ciclo. Los reservorios son principalmente los humanos, quienes constituyen una fuente importante de infección. También pueden participar animales como perros, gatos, castores y rumiantes, los cuales pueden actuar como reservorios y transmitir la infección. Por esta capacidad de transmisión entre animales y humanos, la giardiasis se considera una zoonosis, ya que existe posibilidad de intercambio del parásito entre diferentes especies. Imagen 3. En esta imagen se explica la patología y la patogenia de Giardia duodenalis. El órgano principalmente afectado es el intestino delgado. La infección produce inflamación de la mucosa intestinal y alteración en la absorción de nutrientes. El mecanismo patógeno comienza cuando los trofozoitos se adhieren a la mucosa intestinal mediante el disco suctorio. Esta adhesión ocurre principalmente en duodeno y yeyuno. La unión del parásito produce daño mecánico e inflamación local.
Cuando existen infecciones intensas, aumenta la cantidad de parásitos, aumenta la inflamación intestinal y se altera la barrera mecánica intestinal. Como consecuencia puede aparecer un síndrome de malabsorción, debido a que el intestino pierde capacidad para absorber adecuadamente diferentes nutrientes. Existen factores luminales que contribuyen a la malabsorción. Los factores bacterianos incluyen aumento de la flora bacteriana y alteración del metabolismo de las sales biliares. Estas modificaciones afectan el proceso digestivo y favorecen la pérdida de nutrientes. También existen enzimas parasitarias que disminuyen la actividad de disacaridasas y aumentan la eliminación de grasa, contribuyendo a problemas de absorción. Las lesiones intestinales producidas por giardia incluyen alteraciones en las vellosidades intestinales. Estas pueden encontrarse acortadas e inflamadas, disminuyendo la superficie disponible para absorber nutrientes. En la lámina propia existe aumento de linfocitos e infiltrado inflamatorio como respuesta del sistema inmunológico frente al parásito. Los enterocitos presentan alteraciones morfológicas y disminución de enzimas del borde en cepillo, principalmente disacaridasas y lactasa, además de otras enzimas necesarias para la digestión. Como consecuencia final existe disminución de la absorción de grasas, vitaminas, solutos y agua. En relación con la inmunidad, las infecciones repetidas en niños pueden producir anticuerpos protectores. Sin embargo, los adultos pueden ser más susceptibles cuando viven en zonas no endémicas o tienen menor exposición previa. Existe una inmunidad cruzada parcial con giardiasis producida por parásitos de perros y gatos, pero no existe una protección completa para los humanos. Imagen 4. En esta imagen se explican los hallazgos inmunológicos, clínicos y experimentales relacionados con la giardiasis. La inmunidad frente a giardia aumenta con el tiempo y puede estudiarse mediante modelos animales. La respuesta inmune incluye la producción de anticuerpos circulantes y anticuerpos presentes en las mucosas intestinales. Los pacientes con hipogamaglobulinemia o con deficiencia de inmunoglobulina A secretora presentan mayor frecuencia de giardiasis, mayor intensidad de síntomas y una mayor probabilidad de desarrollar infecciones persistentes. Los hallazgos clínicos muestran diferencias según el grado de exposición. En zonas endémicas, los niños pueden presentar infecciones repetidas y desarrollar anticuerpos protectores, por lo que pueden presentar menor sintomatología con el tiempo. En adultos extranjeros o personas no expuestas previamente existe mayor frecuencia de síntomas porque no cuentan con una respuesta inmunológica desarrollada frente al parásito. La hipogamaglobulinemia y la hipocloridria aumentan la frecuencia y gravedad de la infección. Esto ocurre porque disminuyen las defensas normales que ayudan a controlar el microorganismo. Los pacientes infectados pueden presentar anticuerpos circulantes incluso meses después de la infección, indicando que la respuesta inmunológica puede mantenerse durante un periodo prolongado. En los hallazgos experimentales se observa que los modelos animales presentan mayor susceptibilidad cuando son anémicos o reciben medicamentos inmunosupresores. Las ratas infectadas pueden desarrollar inmunidad contra la infección intestinal y producir inmunoglobulina en secreciones mucosas, leche y saliva. Los animales con déficit de inmunoglobulina A desarrollan infecciones intestinales persistentes, demostrando la importancia de esta inmunoglobulina en la protección contra giardia. Finalmente, algunas vacunas desarrolladas para animales como perros y gatos han demostrado disminuir los síntomas y reducir la eliminación de quistes. Estos resultados sugieren la posibilidad de desarrollar estrategias preventivas futuras para humanos. Imagen 5. Esta imagen corresponde a las manifestaciones clínicas de la giardiasis. La presentación clínica depende principalmente de tres factores: el estado inmunológico del paciente, la exposición previa al parásito y la intensidad de la infección. Esto explica por qué algunas personas infectadas pueden permanecer completamente asintomáticas mientras que otras desarrollan cuadros importantes con diarrea y malabsorción. La infección asintomática es frecuente en zonas endémicas, donde existe exposición repetida al parásito. Muchos niños infectados pueden eliminar quistes en las heces sin presentar síntomas visibles. En los adultos que viven en zonas donde la infección es frecuente, generalmente no aparecen síntomas importantes porque pueden desarrollar cierta inmunidad después de exposiciones repetidas. En cambio, en personas que viven en zonas no endémicas o que tienen poca exposición previa, la infección suele producir mayor frecuencia de síntomas y una presentación clínica más intensa. La giardiasis aguda es más común en personas no inmunes que llegan a zonas endémicas, como ocurre en viajeros. El inicio de los síntomas aparece aproximadamente 1 a 2 semanas después de la llegada o después de la infección. Los síntomas principales incluyen diarrea acuosa, que puede evolucionar hacia esteatorrea, es decir, presencia de grasa en las heces debido a la alteración de la absorción intestinal. También pueden aparecer heces lientéricas, que son heces abundantes con restos alimentarios debido al tránsito intestinal alterado y la mala absorción. El paciente puede presentar dolor abdominal, náuseas, distensión abdominal, vómito ocasional y pérdida de peso. La diarrea del viajero producida por giardia tiene algunas características importantes. Suele tener una duración aproximada de 2 a 4 semanas y puede acompañarse de pérdida de peso. Es importante confirmar que se trata de giardiasis porque existen muchas otras causas infecciosas y no infecciosas que pueden producir diarrea del viajero.
La giardiasis crónica ocurre aproximadamente en 30% de los casos sintomáticos. Aparece cuando la infección persiste y genera una alteración prolongada del funcionamiento intestinal. Sus principales manifestaciones son diarrea persistente o intermitente, dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencia, pérdida de peso, malestar general y fatiga. La infección crónica puede producir alteraciones importantes de la absorción intestinal, incluyendo malabsorción de carbohidratos, malabsorción de grasas, déficit de vitaminas, pérdida de proteínas, desnutrición y anemia. Los pacientes con deficiencias inmunológicas pueden presentar cuadros más intensos porque tienen menor capacidad para eliminar el parásito. Los niños con infecciones repetidas pueden presentar síntomas leves, múltiples episodios de infección y menor manifestación clínica debido al desarrollo progresivo de mecanismos inmunológicos protectores. Entre las complicaciones, en niños con giardiasis crónica puede aparecer síndrome de malabsorción, pérdida de peso y alteración del crecimiento y desarrollo. Además, la infección crónica puede relacionarse con retraso del crecimiento y menor aumento de peso debido a la disminución prolongada de la absorción de nutrientes. Imagen 6. Esta imagen explica el diagnóstico de la giardiasis. El diagnóstico clínico por sí solo no permite confirmar la enfermedad, porque los síntomas son inespecíficos y pueden confundirse con muchas enfermedades intestinales. Por esta razón, se requiere identificar directamente al parásito o detectar componentes específicos del microorganismo como sus antígenos. Las principales muestras utilizadas para el diagnóstico son la materia fecal y el líquido duodenal. El diagnóstico diferencial incluye otras enfermedades que producen diarrea y malabsorción, ya que estas manifestaciones no son exclusivas de giardia. El primer método diagnóstico es la búsqueda de parásitos en materia fecal. La identificación más frecuente corresponde a la observación de quistes. Estos pueden visualizarse mediante técnicas microscópicas utilizando solución salina o Lugol. Los quistes se observan principalmente en heces pastosas o duras, porque corresponden a la forma resistente eliminada por el organismo. En pacientes con diarrea pueden observarse trofozoitos móviles, aunque tienen menor frecuencia porque esta forma es menos resistente y aparece principalmente cuando existe tránsito intestinal rápido. La eliminación de parásitos puede ser variable, por lo que un solo examen negativo no descarta completamente la infección. Por esta razón, se recomienda realizar varios exámenes coproparasitoscópicos en días diferentes para aumentar la posibilidad de detección. También pueden utilizarse métodos de concentración en heces pastosas o duras para mejorar el rendimiento diagnóstico. El estudio de parásitos en líquido duodenal permite buscar trofozoitos mediante aspirado duodenal. Sin embargo, requiere un procedimiento invasivo y tiene una sensibilidad aproximada mayor al 50%. Se utiliza cuando la muestra se obtiene por otros motivos y no se recomienda realizar un sondaje únicamente para buscar giardia. Otro método es la detección de antígenos en materia fecal. El método ELISA utiliza anticuerpos monoclonales para identificar antígenos del parásito y presenta sensibilidad y especificidad mayores al 90%. Las pruebas comerciales permiten detectar giardia con buena sensibilidad y son útiles cuando no existe disponibilidad de microscopía especializada. La técnica de PCR permite detectar el material genético del parásito. Puede diagnosticar aproximadamente entre 76 y 80% de los casos, aunque no siempre está disponible ampliamente. Su principal ventaja es que permite estudiar los genotipos del parásito e identificar posibles brotes epidemiológicos. La detección de anticuerpos en suero tiene utilidad limitada para el diagnóstico rutinario. Pueden detectarse inmunoglobulina M durante la infección activa e inmunoglobulina G durante meses después de la infección. Estos estudios son más útiles para investigaciones epidemiológicas que para confirmar casos individuales. También existen otros procedimientos donde puede identificarse giardia de forma ocasional, como biopsias intestinales, métodos inmunológicos y técnicas moleculares. Imagen 7. Esta imagen explica la epidemiología y prevención de la giardiasis. La principal vía de transmisión es la ingestión de quistes presentes en alimentos o agua contaminada con materia fecal. El quiste representa la forma infectante porque tiene resistencia suficiente para sobrevivir en el ambiente y llegar hasta un nuevo huésped. Existen diferentes mecanismos de transmisión. La transmisión persona a persona ocurre principalmente por contacto con manos contaminadas. Es frecuente en lugares donde existe contacto cercano como escuelas, guarderías y ambientes familiares. También puede producirse mediante prácticas sexuales con contacto fecal oral. La transmisión por agua es una de las principales fuentes de brotes. Las aguas superficiales pueden contaminarse con materia fecal que contiene quistes. La cloración habitual del agua puede no eliminar completamente los quistes, debido a su resistencia. La transmisión por alimentos ocurre cuando manipuladores infectados contaminan los alimentos. La cocción adecuada destruye los quistes y disminuye el riesgo de transmisión. Los reservorios animales también participan en la transmisión. Los animales pueden contaminar agua o alimentos mediante sus heces y transmitir la infección. Por esta razón, la giardiasis es considerada una zoonosis, ya que puede existir intercambio del parásito entre animales y humanos.
Respecto a la incidencia y prevalencia, giardia tiene distribución mundial. La mayor frecuencia se observa en niños, personas inmunocomprometidas y viajeros que se desplazan hacia zonas endémicas. En viajeros puede causar diarrea del viajero, especialmente cuando existe exposición a agua o alimentos contaminados. La prevención tiene como objetivo evitar la contaminación fecal y controlar los factores epidemiológicos que favorecen la propagación del parásito. Las principales medidas preventivas incluyen higiene personal adecuada, lavado correcto de manos, eliminación adecuada de excretas, hervir el agua aproximadamente 10 minutos cuando exista riesgo de contaminación, filtración del agua y tratamiento adecuado de las personas infectadas. El control de la transmisión requiere disminuir la contaminación ambiental y reducir la diseminación de quistes. Imagen 8. Esta imagen corresponde al tratamiento de la giardiasis. El grupo de elección son los 5-nitroimidazoles. Estos medicamentos presentan buena respuesta terapéutica, aunque puede existir resistencia en algunos casos. Los efectos adversos más frecuentes incluyen síntomas gastrointestinales, sabor metálico y molestias digestivas. Un aspecto importante es que están contraindicados con el consumo de alcohol debido al riesgo de efecto tipo disulfiram. El primer medicamento es el secnidazol. Presenta alta eficacia, superior al 90%. El esquema indicado en adultos es de 2 gramos en dosis única. En niños se utiliza 30 mg por kilogramo en dosis única en suspensión. El segundo medicamento es el tinidazol. Tiene una eficacia similar al secnidazol. En adultos se administra 2 gramos en dosis única. En niños se utiliza 60 mg por kilogramo en dosis única. El tercer medicamento es el metronidazol. Es un tratamiento recomendado durante varios días. En adultos se utiliza 250 mg 3 veces al día durante 5 días. En niños se administra 15 mg por kilogramo al día dividido en 3 dosis durante 5 días. Está disponible en tabletas y jarabe. Puede utilizarse en giardiasis sintomática durante el embarazo por experiencia clínica, aunque existen precauciones debido a estudios experimentales. Además de los nitroimidazoles, existen otros antigiardiósicos que se utilizan principalmente cuando existe intolerancia o resistencia. El albendazol es un benzimidazol activo contra giardia. Se considera una alternativa cuando no pueden utilizarse nitroimidazoles. Los esquemas indicados son 800 mg al día durante 5 días o 400 mg al día durante 5 días. Puede presentar una eficacia similar al metronidazol en algunos adultos y combinado con metronidazol puede aumentar la curación en pacientes refractarios. La furazolidona es un nitrofurano utilizado en diarreas bacterianas y giardiasis. En niños se utiliza 5 mg por kilogramo al día dividido en 4 tomas durante 7 días. En adultos se administra 100 mg cada 6 horas durante 7 días. Su eficacia aproximada es del 80%. Sus efectos adversos incluyen intolerancia digestiva, síntomas generales y reacción tipo disulfiram con alcohol. La nitazoxanida se administra en adultos a dosis de 500 mg cada 12 horas durante 3 días. Puede producir eficacia variable, síntomas gastrointestinales e intolerancia. Es útil en pacientes resistentes a nitroimidazoles. La uranofina es un compuesto experimental con actividad contra giardia. Actúa inhibiendo el crecimiento y fijación del parásito a la mucosa intestinal. Podría representar una alternativa futura especialmente en pacientes resistentes a metronidazol. Finalmente, la giardia puede desarrollar resistencia principalmente frente a metronidazol, tinidazol, furazolidona y albendazol. El tratamiento con nitroimidazoles puede ser ineficaz aproximadamente en 10 a 20% de los casos. Con esto finalizamos la explicación completa de la giardiasis. Espero que esta explicación te haya ayudado a comprender el tema de una manera más profunda y ordenada. Si deseas continuar estudiando más temas médicos explicados de esta forma, te invito a suscribirte y acompañarme en las siguientes clases.